la actividad, ¿vale? Que es un poco una charla sobre cambio climático y crisis energética. Mi nombre es Ana Belén Cristóbal, yo trabajo aquí, soy profesora de la Escuela de Informática y en parte de investigación pues, trabajo con temas de energía solar. Como sabéis, hoy es la Noche Europea de los Investigadores, entonces bueno, nos hemos unido a la noche desde aquí, desde el campus, concretamente con el proyecto Aurora, ¿vale? Que es un proyecto que nos financia Europa precisamente para tratar de concienciar sobre el cambio climático y crisis energética, pero de otra manera. No con un esquema de arriba abajo, como normalmente estamos acostumbrados a recibir la información, sino haciendo partícipe a la gente de actividades. Vosotros hoy habéis podido ver instalaciones fotovoltaicas, hay otros compañeros nuestros de otro instituto haciendo sensores energéticos de Arduino en la rotonda. Entonces, bueno, es intentar enganchar a la gente con tangibles, ¿vale? Entonces, espero que mis compañeros os hayan explicado muy bien las terrazas y habéis disfrutado. Ahora es un poquito más relajado, ¿vale? Pues vamos a empezar. Mirad, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero empezaré la charla hablando de lo que nos está pasando, que es un cambio de paradigma en el sector energético, por dos motivos diferentes, tanto por el cambio climático como por la crisis energética. Hablaré de la situación actual, de los escenarios futuros y acabaremos haciendo unas pequeñas reflexiones, ¿no? ¿Qué hace una persona como yo en esta situación? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos? ¿Vale? Así que vamos a empezar. Mirad, actualmente hay un cambio de paradigma del sistema energético. En la vida pasan muchos trenes, ¿vale? A lo largo de vuestra vida vais a tener muchísimas oportunidades. Y en esos trenes vosotros no podéis decidir si pasan o no pasan. Los trenes pasan. Lo que uno decide es si se sube al tren o no se sube al tren, ¿vale? Ese es el poder de decisión que tenéis. En cambio, en el sistema energético actualmente nos está pasando eso. La última está pasando un tren, ¿vale? Podemos decidir si nos subimos a él o nos quedamos. Pero el tren está pasando. Y la última vez que pasó era un tren a vapor, ¿vale? ¿Por qué hay un cambio del sistema energético? Dos motivos. El primero es un cambio visible, ese que todos conocemos. Vamos a cambiar la manera en la que producimos electricidad y consumimos electricidad porque tenemos un problema de cambio climático, ¿vale? Eso es lo más visible. Lo más oculto, ¿vale? Y es una razón muy importante, es que estamos inmersos en una crisis energética. Realmente lo que hay detrás también es una crisis energética. Actualmente, como lo veremos, tenemos muchos problemas para generar energía. Hablaré primero de esto del cambio climático. Como a lo mejor os han explicado en algunas asignaturas, ¿habéis visto el ciclo del CO2? ¿No? ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces lo resumo muy brevemente. Sabéis que desde la litosfera, desde la geosfera, desde la hidrosfera, por diversos mecanismos se echa CO2 a la atmósfera. Entonces, la Tierra tiene sus propios mecanismos para reabsorber ese CO2, ¿vale? Se puede reabsorber principalmente gracias a las plantas, que además no es que solamente reabsorban el CO2, sino que es que nos hacen el gran favor de fijar ese carbono inorgánico que los animales o los seres vivos o los humanos no podemos consumir, y ellas ya nos lo transforman en carbono orgánico para que nosotros podamos vivir, ¿vale? Pero luego también existen otros sumideros de carbono, ¿vale? No solamente las plantas. Ahí juegan un papel esencial los océanos, ¿vale? Por eso también es súper importante todo el tema de la contaminación que tenemos en los océanos. Gran parte del dióxido de carbono es fijado en los océanos y se queda al final como sedimentos o como rocas calizas dentro de los océanos. Y luego hay un tercer sumidero, que son todo lo que son
bueno, lo conocéis, los pozos de petróleo. Todos esos pozos son residuos que se han ido acumulando y que la Tierra, en el periodo carbonífero, desde hace 300.000 años hasta hace 60.000 años, se dedicó, ¿vale?, a ir guardando e ir transformando todo ese carbono, ¿vale?, lo tiene almacenado, lo tiene debajo, bueno, pues como el petróleo que conocemos. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tenemos? El problema que tenemos es que, mirad, de 300.000 años a 60.000 años, ¿vale? O sea, la magnitud es enorme. Sin embargo, lo que nos hemos dedicado es, en 50 años, hemos abierto todos esos pozos y estamos echando otra vez ese carbono que estaba fijado, que estaba dentro de la Tierra, y estamos volviendo a sacar fuera. ¿Cuál es el problema? Pues claro, que ese sistema en equilibrio que estaba perfectamente funcionando, pues lo hemos desestabilizado, ¿vale? Y esa desestabilización hace que cada vez haya más CO2 en la atmósfera. Que haya más CO2 en la atmósfera es lo que causa el efecto invernadero, ¿vale? Sabéis perfectamente que el Sol nos irradia, atraviesa las capas altas de la atmósfera y llega a la Tierra, ¿vale? Parte de esa energía es absorbida en la superficie de la Tierra, a través de calor, nos calienta la superficie de la Tierra, y parte es reflejada con menor longitud de onda, otra vez hacia la atmósfera. ¿Qué es lo que ocurre? Que la atmósfera estaba preparada para que esas radiaciones, que son radiaciones microondas, ¿vale?, volvieran a salir otra vez hacia el espacio. El problema es que ahora tenemos una concentración de CO2 mucho más elevada de lo habitual en la atmósfera. Y el CO2 absorbe, es una molécula que tiene una capacidad para absorber el microondas. Con lo cual, esa radiación no sale de la Tierra, se queda dentro de la Tierra. Y al final se está convirtiendo en calor. De ahí viene el efecto invernadero. La otra parte, ¿vale? Esa parte, aquí también teníamos un problema. Afortunadamente, ahora lo veremos, lo estamos advirtiendo. Nosotros nos echamos crema, ¿vale?, cuando tomamos el sol. ¿Por qué? Lo habéis oído, el agujero de la capa de ozono, ¿vale? Esta radiación que nos viene del sol son ultravioletas, son radiaciones de muy alta energía. Durante muchos años, pues la industria se dedicó a utilizar unos gases, ¿vale?, los clorofluorocarbonados, que al final reaccionaban con el ozono y empezaron a debilitar esas capas. Al debilitar esas capas, cada vez la radiación ultravioleta más fuerte ha sido capaz de entrar en la Tierra. Ese era el agujero de la capa de ozono. Esta parte es el problema del CO2, del cambio climático, ¿vale? Son dos problemas diferentes. Respecto al primero, lo que yo os traigo son muy buenas noticias. La semana pasada estuve en una conferencia y presentaron esta diapositiva, por eso es algo así mala la imagen, ¿vale? Tuve que tomar así como estaba en el panel yo y lo tuve que tomar. Gracias a todas las acciones que se tomaron ya desde los años finales de los 80, finales de los 90, en contra de los CFCs, de los clorofluorocarbonados, actualmente ya estamos empezando a ver recuperación en la capa de ozono, ¿vale? Y aquí tenemos la referencia. El panel de Montreal, que es quien evalúa o hace el seguimiento de la capa de ozono, ya en 2017 empezó a haber una variación y cada vez se está reafirmando esta tendencia, de modo que se estima que para 2065 hayamos sido capaces de volver a tener esa capa de ozono tal y como la teníamos originalmente. O sea, la Tierra es tan buena que nosotros la dañamos y a pesar de que la dañamos, cuando paramos nuestra actividad, ella tiene mecanismos para volver a regenerarse, ¿vale? El problema es que si no paramos, pues, claro, difícilmente. La cuestión es, ¿seremos capaces de hacer lo mismo con el CO2? ¿Cómo sabemos nosotros que esto no ha pasado antes? ¿Vale? O sea, porque mucha gente dice, oye, pero es que estos calentamientos de la Tierra ya se dice que pasaron en otras eras geológicas. Efectivamente,
Los científicos, ¿vale?, se van al hielo del polo sur, del polo norte, y hacen excavaciones en los hielos para ver cuál es la concentración de CO2, ¿vale?, en las distintas capas de hielo. Entonces, lo que han ido viendo es que efectivamente, ¿vale?, cada X, que 1000 años aproximadamente, lo que se ve es que ese CO2 en la atmósfera estaba cambiando. Y dices, ¿pero por qué en la atmósfera si estás midiendo en el hielo? Pues porque coincide con los periodos de glaciación. Cuando hay una glaciación, ¿vale?, el planeta se congela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el CO2 se queda atrapado en los hielos. Cuando empezamos a aumentar la temperatura, el hielo se descongela y el CO2 vuelve a salir. Entonces, en los periodos de desglaciación, ¿vale?, lo que están observando es que hay menos concentración de CO2 en las excavaciones, en esas capas de hielo. El problema viene aquí, ¿vale? Y es que eso fue la última glaciación, ¿vale?, que nosotros conocemos, y deberíamos haber llegado ya a un pico, ¿vale?, en el cual, bueno, hemos vuelto a subir y deberíamos, es que la temperatura sube, que es lo que muchos dicen, oye, es que la temperatura llevas, o sea, era la tendencia que teníamos que tener. Ya sí, era la tendencia que teníamos que tener. Pero si nos fijamos cómo se ha ido comportando la Tierra, lo que toca ahora, deberíamos estar iniciando un proceso de glaciación. O sea, la Tierra debería estar empezando un proceso de glaciación. Y lo que estamos viendo es que no solamente es que no hemos empezado el proceso de glaciación, sino que encima los niveles de CO2 son tan altos que la temperatura es muchísimo más alta que lo que nunca se ha registrado en la Tierra y hay muchísimo más CO2 por encima. Entonces, difícilmente con las temperaturas que tenemos vamos a iniciar una glaciación. Eso respecto a, bueno, la motivación, ¿vale?, de que el sistema energético cambie por el cambio climático. O sea, lo estamos transformando debido a que hay una preocupación por el cambio climático. Tenemos que ir hacia energías que no liberen CO2, ¿vale? Esa es la motivación. Pero os decía que hay una motivación respecto de la crisis energética. A ver, segundo principio de la termodinámica, chicos. Dicho de otro modo, el segundo principio de la termodinámica, ¿vale?, lo que nos dice es, mira, la cantidad de entropía del universo, no os escribo fórmulas matemáticas, ¿vale?, pero este es el concepto que tenéis que tener. La cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo. Es decir, el universo tiende al máximo desorden, ¿vale? Cualquier sistema, dejándolo trabajar libremente, tiende al desorden. Nada tiende a ordenarse, ¿vale? Eso es lo que nos viene a sembrar el segundo principio de la termodinámica. Entonces, si yo quiero en un sistema tener orden, ¿qué es lo que necesito? Sacar el orden de otro sitio para ponerlo en mi sistema. Os pongo un ejemplo. Vuestras habitaciones, ¿vale? Si vosotros queréis mantener el orden de vuestra habitación, ¿vale? Voy a ser un poco extrema, seguro que sois chicos hiperresponsables, ¿vale? Pero a vosotros, o a lo mejor nos importa que aquello tienda hacia el máximo desorden. Pero si llega vuestra madre y quiere tener aquello ordenado, lo único que la queda es poner su esfuerzo ahí para ordenarlo, ¿vale? O su padre, da igual. Llega allí y vuestra habitación tiene que sacar el esfuerzo de vuestro padre, el orden de vuestro padre, para trabajar allí, ¿vale? Entonces, para poner orden en un sistema, quedaros con una cosa que siempre necesitamos sacar el orden de otro sitio, porque termodinámicamente el sistema tiende a lo contrario, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que al final eso genera un residuo. Siempre acaba generando un residuo, porque los procesos no son 100% eficientes, ¿vale? En el caso, en el ejemplo que os estoy poniendo, pues bueno, el residuo no deja de ser ese sudor de la frente de vuestra madre o vuestro padre recogiendo la habitación, ¿vale? Entonces, cuando nosotros queremos que cualquier sistema que esté dentro del universo sea
sostenible, ¿vale? Como queremos que el sistema sea ordenado, lo que nos va a exigir, para que esto sea repetido y repetido en el tiempo, nos exige tres cosas. Primero, que ese recurso externo sea inagotable. Dicho de otro modo, que vuestra madre o padre esté dispuesto siempre a ordenar la habitación, ¿vale? Y que siempre esté ahí, ¿vale? Si eso falla, el sistema tiende otra vez al desorden, ¿vale? Que este sistema sea estable, que se mantenga en equilibrio. Es decir, que vuestra habitación, dentro de ese desorden, sea un desorden lógico. Si un día os da por tirar directamente los armarios, los cajones y todo fuera, pues claro, o sea, posiblemente vuestra madre cierra la puerta y diga, hasta aquí hemos llegado, o sea, se acabó. ¿Vale? Necesitamos sistemas más o menos estables o equilibrios. Y luego, otra de las cosas que necesitamos es que el residuo sea reciclable, ¿vale? Porque si no, estamos generando residuo que nos va a meter al final desorden en nuestro sistema. Si conseguimos todo, ¿vale? Los sistemas crecen, ¿vale? Al final, los sistemas crecen. ¿Por qué os cuento esto? Mirad, os cuento esto para explicaros que precisamente el agotamiento de los recursos externos para poner orden en los sistemas han sido el motor evolutivo de la historia humana, ¿vale? Posiblemente jamás os hayan contado la historia desde un punto de vista así, ¿vale? La historia os habrán contado, historia del arte, periodos renacentista, el barroco, etc. Podemos clasificar la historia en función de los reyes, que si los visigodos, que si los austrias, que si los borbones. Podemos hacer muchísimas literatura. También la historia se va clasificando por periodos literarios, ¿vale? Desde el punto de vista energético también lo podemos hacer, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? En función de cómo, a lo largo de la vida, ¿vale? Desde que apareció la vida humana, hemos ido agotando los recursos externos para mantener orden en nuestras sociedades. Cuando hay agotamiento del recurso, ¿vale? Cuando nuestra madre ya no está dispuesta a poner orden aquí, empieza a haber una crisis. Tú entras en crisis y dices, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Vale? Eso te lleva a una incertidumbre, te lleva a un periodo transitorio, hasta que aparece una innovación, ¿vale? La innovación puede ser de muy diversas maneras, ¿vale? Puede ser que tú mejores la eficiencia del recurso o bien directamente que aparezca otro nuevo recurso, es decir, que aparezca el horno y diga, mira, pues ahora voy a ser yo quien haga este trabajo, ¿vale? O al revés, que os ofrecéis vosotros y digáis que ya se acabó, ahora voy a ser yo quien ordene la habitación, ¿vale? Y ya se soluciona la crisis, ¿vale? Ya no hay más crisis. Normalmente, a lo largo de la historia humana, eso lo que nos ha hecho es que los sistemas vayan creciendo, que nuestras sociedades cada vez sean más complejas, ¿vale? Y digo ahí, eso nos ha implicado que crece el sistema, están creciendo los recursos y también los residuos también están creciendo. Mirad, esta es la historia contada desde este punto de vista, ¿vale? Desde la eliminación del recurso, ¿vale? Como motor evolutivo. Hace 2 millones de años, en África aparece el Homo sapiens, ¿vale? El Homo sapiens, su sistema organizativo, ¿vale? Eran las tribus, el sistema de la tribu. Para mantener una tribu y que no te monten un motín, lo único que tenían que hacer era darles de comer. O sea, básicamente, el orden de la tribu era que todo el mundo comiera. Ya está. ¿De dónde sacaban ese orden? ¿Vale? De un recurso que era la caza. La caza de conejos, de pequeños mamíferos que había por donde ellos estaban, ¿vale? ¿Y cuál es el residuo? Bueno, pues es que el residuo es biológico. No, o sea, ese mismo conejo que hubiera muerto de forma natural, bueno, lo has matado antes, pero el residuo es biológico. Desde el punto de vista de la tierra, le daba igual que tú te comieras el conejo que el conejo muriera por cosas naturales, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que la caza local, ¿vale? Claro, tú empiezas a cazar y los animales no son tontos, o sea, empiezan a irse. Cuando las cazas locales empiezan a agotarse, se agota ese recurso externo, ¿vale? Aparece una crisis, un transitorio. Las tribus dicen, ¿ahora qué hacemos? ¿Vale? Aparece, obviamente, lo que digo, una innovación.
Una innovación que le permite a la humanidad dar un salto. Y esa innovación fue el fuego. ¿Y por qué fue el fuego? Pues porque eso le permitió a la humanidad pasar de África, de climas templados, hacia climas mucho más extremos, donde también había animales. Entonces, vuelven a reproducir el esquema tribal, ¿vale? Pero a nivel global. Ellos ya empiezan a moverse a nivel global. Para mantener esas tribus igual, ellos cazan y el residuo es biológico. Obviamente, les acaba pasando lo mismo. Ese recurso acaba pues, por agotarse. Entramos en una nueva crisis y la humanidad da otro salto de gigante. ¿Cómo? Gracias a una perturbación que hemos metido en el sistema, una crisis transitoria, y que aparece la agricultura. Cuando aparece la agricultura, ¿vale? Las organizaciones ya no son tribales, ¿vale? Pasamos ya a las épocas de los imperios esclavistas. Todas las antiguas civilizaciones, Roma, Egipto, los mayas, los aztecas, todos esos imperios son imperios esclavistas, en los cuales todos ellos desarrollan la agricultura alrededor o sea, se asientan en los sitios y desarrollan la agricultura. Pero realmente, ¿de dónde estaban sacando estos imperios el orden para mantenerse, para mantener esas sociedades? Pues las estaban sacando de recursos externos, eran los esclavos, ¿vale? Eran los esclavos. De ahí sacaban el esfuerzo para mantener las sociedades. Dicho así suena muy fuerte, pero es que el residuo de un esclavo es que muera el esclavo, sigue siendo biológico, ¿vale? Para mantener el orden de todas estas grandes imperios no contaminaban desde ese punto de vista, ¿vale? Los imperios esclavistas empiezan a tener problemas cuando no son capaces de encontrar suficientes esclavos. En el caso de Roma, ¿vale? Solamente la ciudad de Roma, en el que Roma no era lo que se informa, o sea, Roma, el Imperio Romano, ¿sabes? Abarcaba, o sea, prácticamente desde el centro-sur de Europa y parte de Inglaterra, para abajo y más allá. Entonces, solamente Roma necesitaba 500.000 esclavos al año para mantener el sistema, para que el sistema pudiera crecer y mantenerse. Podéis entender que las legiones romanas llega un momento en las que son incapaces de buscar esclavos para mantener simplemente la ciudad de Roma. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema vuelve a entrar en una crisis, ¿vale? En una perturbación, porque ese recurso se me está agotando, ¿vale? Entonces, ¿cómo acabamos solucionando todo esto? Pues porque aparece una innovación. Es cuando en Europa se nos ocurre, se nos ocurre el utilizar el molino, ¿vale? El molino hidráulico y el molino de viento, ¿vale? Son cuando aparecen. Entonces, dejamos esos imperios esclavistas para empezar a utilizar como recurso externo para mantener nuestras sociedades el agua, el viento y también la madera, las fraguas, ¿vale? Ese era el recurso, eso es lo que le daba riqueza a las sociedades. Pasamos entonces de los imperios esclavistas al feudalismo. Es cuando entramos en el feudalismo, ¿vale? Pero bueno, desde el punto de vista del residuo, el agua, el viento o incluso quemar madera es algo natural que hace la Tierra. De hecho, la madera, aunque cuando la quema se emite CO2, ¿vale? No sé, se considera una energía renovable, ¿vale? Hay estufas de PET que las venden. ¿Y por qué las consideran renovables? Porque no están generando más CO2 que ligado a una descomposición natural de la madera, ¿vale? Es como con el conejo. No pasa nada porque le mates antes, el residuo sigue siendo lo mismo, ¿vale? Entonces, esto es toda la oscuridad de la Alta Edad Media, hasta que aparece, otra innovación que es la leva, el reloj. Cuando digo el reloj no digo esto, ¿vale? Digo todo lo que son las cartas de navegación, las brújulas, ¿vale? Toda esa innovación, la pólvora y el camino. Fue eso, ¿vale? Lo que nos permitió dar otro salto evolutivo, en el cual abrimos los imperios ultramarinos,
¿vale? La ruta de la seda, Portugal, o sea, Italia por un lado, Portugal dando la vuelta por África, España yéndose hacia Sudamérica, bueno, Sudamérica, hacia América, realmente, son los imperios ultramarinos. Eso nos permite, ¿vale?, empezar a traer carbón vegetal. Y aquí empieza el problema, ¿vale? Empezamos a extraer carbón vegetal y utilizar el carbón vegetal donde antes se utilizaba la madera, ¿vale? Para las fraguas lo empezamos a reemplazar. Y el carbón vegetal, este sí emite CO2 como residuo. O sea, es como la madera, pero el carbón es algo que la Tierra ha sintetizado y era un sumidero. Era un sumidero, no tenía que estar fuera. De forma natural no tenía que echar CO2 en la Tierra. Era algo que ya la Tierra lo había sintetizado y lo tenía ahí guardadito. Entonces nosotros lo empezamos a extraer y empezamos a liberar CO2. ¿Vale? ¿Qué es lo que acaba pasando con los imperios ultramarinos? Bueno, pues que gracias a todo este carbón vegetal se nos ocurre inventar la máquina de vapor. Innovación donde las hay, ¿vale? Nos permite un gran salto a nivel de sociedad. Esa máquina de vapor ya empieza a utilizar otro residuo, otro recurso, que es el carbón mineral. Empezamos a extraer ya carbones minerales, ¿vale? El capitalismo industrial y la organización, emisiones de CO2, otra vez. Estábamos pasando de emisiones biológicas a emisiones de CO2. Y ya hace 80 años, ¿vale?, el hombre descubre que puede utilizar, con la innovación de las centrales térmicas y con la aparición de la electricidad, descubre que para eso puede utilizar los combustibles fósiles. Y los combustibles fósiles son el recurso que utiliza las sociedades de hoy en día, que estamos organizados como un capitalismo globalizado, básicamente, ¿vale?, para mantener el orden. ¿Vale? Es lo que necesitamos. Y luego, cuando mantener el orden es, aquí no va a haber un motín, a menos que, bueno, pues que nos quiten la electricidad, que nos quiten el gas, que nos quiten la calefacción, que nos quiten, o sea, es el petróleo que le está dando el orden a nuestra sociedad, es el que lo mantiene calmado. Pero claro, es que ya utilizar combustibles fósiles, no solamente residuos CO2, que eso ya lo venimos teniendo, es que estamos empezando a utilizar, a echar al medio ambiente óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, responsables de lluvias ácidas, ¿vale? Todo esto hace el cambio climático. Pero todo esto es mucho más grave aún. Es que en ese sistema que nos hemos montado hay un residuo que nadie tiene en cuenta, que son los pobres, ¿vale? En esta sociedad de capitalismo globalizado nos importa bien poco lo que pueda pasar con sitios que no están adheridos al capitalismo como tal. Y es más, no solamente nos importan poco, sino que encima les agredimos. Es decir, ¿de dónde estamos sacando la mayoría de los recursos que nosotros necesitamos? Ahí lo dejo. Vale. Entonces, obviamente estamos empezando un problema, porque los combustibles fósiles, como vais a ver ahora, estamos en un periodo en el que empiezan a escasear. ¿Vale? Cada vez es más difícil sacar petróleo de pozos, encontrar pozos para sacar esos combustibles. Entonces, estamos en una transición, ¿vale? Es lo que os decía, está pasando un tren. Uno decide si se sube o no, pero el tren está pasando, ¿vale? Se nos está acabando los combustibles y, pues lo que os decía, cuando empecemos a sufrirlo, pues el sistema puede perturbarse hasta, bueno, ojalá no pase, ¿no?, hasta puntos insospechados. ¿Qué es lo que pasa? Mirad, en esas transiciones hay casos en toda la historia que son casos de transiciones que al ser humano les han permitido ser mejores, ¿vale?, avanzar. Pero hay veces que lo que nos ha pasado es al revés, hemos retrocedido. En el caso de los imperios esclavistas, ¿vale?, de Roma, lo sabéis. O sea, todavía seguimos estudiando las civilizaciones antiguas, Grecia, Roma, Egipto, por la capacidad simplemente la capacidad cultural que tenían, ¿vale? Cuando esos imperios esclavistas acaban, ¿vale?, nos unimos en la oscuridad de la Alta Edad Media. La cultura queda reducida a estos monasterios
sembrados por Europa, donde los monjes cultivaban un poco la cultura. Todo lo demás desaparece. Todas las organizaciones que se habían establecido desaparecen. Toda la riqueza, desde el punto de vista social, desaparece de la Edad Media. ¿Vale? Entonces, bueno, como un ejemplo, la sierra, bueno, Roma, los mapas romanos del Mediterráneo son prácticamente igual de precisos que los que nos están dando hoy en día los satélites. O sea, la cultura que tenían era impresionante. Ellos desarrollaron también los dientes de sierra, ¿vale? Pues esa pequeña innovación que ya no tenían en los imperios esclavistas desaparece en la Edad Media. Hasta 400 años después no se dan cuenta de que le tenían que poner unos dientes a una sierra. ¿Vale? Eso es un caso de transición, ¿vale?, histórica, motivada por una falta de recursos que ha sido fallida. Pero no todas son así. Tenemos, por ejemplo, transiciones como la que va del feudalismo al imperio ultramarino. ¿Vale? Ahí sí, ahí la humanidad avanzó. Cambiamos el recurso, cambiamos nuestra organización, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos llevó? Bueno, la crisis en aquel momento fue la peste negra que asoló Europa. O sea, desapareció media Europa, asoló Europa, pero el sistema se empezó a expandir, como decía, Italia, la ruta de la seda, Portugal, de África, España, hacia América. Es lo que se conoce como el siglo de oro español, ¿no? Toda la cultura vuelve a resurgir, cada vez hay más riqueza, hay más tecnología, hay más innovación. O sea, ¿habíamos perturbado el sistema? La peste negra nos perturbó el sistema en aquel momento y fuimos capaces de avanzar en una forma positiva. ¿Qué va a pasar ahora? No lo sé, ¿vale? Y es lo que os explicaré un poquito más tarde. Entonces, lo que nos queda claro es que ahora mismo estamos en este punto. Estamos en un estado transitorio. Y no sabemos si nos vamos a quedar vacíos o si vamos a ser capaces de saltar hacia la siguiente etapa de evolución de la propia historia de la humanidad. ¿Vale? ¿Por qué tenemos esta situación de crisis energética? ¿Vale? Os digo, hay un agotamiento de los recursos. El agotamiento de los recursos y también de otros materiales, pero no solamente son los combustibles fósiles. Empezamos a tener escasez de ciertos metales que necesitamos para todas nuestras tecnologías, para nuestros iPhone, para todo lo que tenemos ahora mismo en nuestras manos. Empieza a haber ciertos problemas de abastecimiento de ciertos materiales. ¿Vale? Esto es lo que se llama la teoría del pico de Hoover. Básicamente, si nos fijamos un poco en el petróleo, ¿vale?, el pico, ¿vale?, de máxima producción ya ha pasado. ¿Vale? Entonces, es un hecho que los combustibles fósiles están empezando la época de decrecimiento, ¿vale?, cada vez menos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues ante el miedo a quedarnos sin combustibles fósiles, obviamente nos estamos preocupando, estamos iniciando una crisis, ¿vale? Y estamos optando por toda la electrificación del sistema energético. Vamos a dejar de depender del petróleo y vamos a poner electricidad solamente, ¿vale? Cuando hablo de electricidad, hablo de energía renovable, porque además tenemos por detrás un problema de cambio climático. Entonces, como podéis ver, ¿vale?, esto es 2019, ¿vale? Esto es 2009. Básicamente, doblamos cada 10 años, hemos doblado el crecimiento de electrificación del sistema. Es decir, que parece que alguien le preocupa eso, ¿vale? O sea, que estamos moviéndonos efectivamente hacia la electrificación del sistema para evitar precisamente el uso de combustibles fósiles. En el caso, mirad, la amarilla, o sea, todas las demás están creciendo, pero parece que es la amarilla aquella que está aportando cada vez más hacia esa electrificación del sistema. La amarilla es la fotovoltaica, ¿vale? Cada vez más y más electricidad viene de centrales fotovoltaicas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mirad, esa gráfica que os enseñaba antes viene hasta aquí. Y ya veis vosotros que el aumento le viene creciendo.
las predicciones son estas, ¿vale? Las predicciones son que en 2050, básicamente, la fotovoltaica, junto con, bueno, se llama ahí bioenergía, ¿vale? Sea lo que nos proporcione la mayor cantidad de electricidad para nuestras necesidades. Entonces, aquí, para que seáis conscientes de lo que estamos haciendo, os pongo otra vez cómo ha crecido. Aquí solamente está la fotovoltaica, ¿vale? Es un exponencial, ¿vale? Esto viene de las clases de profesor, cuando todo, historia, matemáticas, física, termodinámica, de todo de aquí. Esto es un exponencial, ¿vale? Entonces, en esta gráfica lo que estamos viendo es que cada vez hay más fotovoltaica. De hecho, ya se ha superado el teravatio de instalaciones. Y mirad, esta es una noticia, no lo podéis ver desde ahí, de marzo del 2023. ¿Vale? La energía fotovoltaica creció un 22% en 2022 en todo el mundo, el doble que el conjunto de renovables. O sea, solamente la fotovoltaica crece el doble que todo el resto de renovables juntas. ¿Vale? Más datos de la situación actual. Mirad, es verdad que China es muy grande, ¿vale? Pero tenemos la sensación como que en esto de la batalla contra el cambio climático estamos solos en Europa, ¿vale? Es mentira, ¿vale? Mirad la gráfica. China tiene más capacidad anual instalada y al final todo lo que por año y al final toda la que tiene acumulada, ¿vale? No es que doble, pero casi dobla la que tiene Europa. O sea, China no está, lo que pasa es que vuelve a lo mismo, que es muy grande, pero tampoco está haciendo las cosas tan mal, ¿vale? Entonces, con esto, os he dado unas pinceladas de qué es lo que está pasando. Efectivamente, se está acabando el petróleo, ese pico de combustibles fósiles, ya hemos llegado a ello. Parece que efectivamente el mundo se está moviendo hacia una transición, ese tren está pasando, y cada vez hay más electrificación del sistema y una electrificación renovable, ¿vale? ¿Y qué va a pasar en el futuro? O sea, con esto vamos a dar el salto, vamos a conseguir salir de esto de forma exitosa como sociedad. Bueno, pues aquí yo no lo sé. Os voy a dar escenarios positivos y escenarios negativos. Este escenario, ¿vale? Es el escenario Sky, que lo desarrolla la Shell, ¿vale? Es Shell quien desarrolla este escenario. Mirad, os voy a decir, la British Petroleum, la BP, ¿vale? Shell, son dos compañías que asociáis a los combustibles fósiles. Son las herederas, ¿vale? Estas empresas llevan muchos años en el mercado, pero no como las conocéis vosotros ahora, ya venían de siglos anteriores. Son las herederas de aquellos barcos que Europa lanzaba desde África con esclavos hacia las plantaciones de algodón de América. Es decir, son empresas energéticas. Ellas cogían la energía de esclavos y se la mandaban la energía directamente a América. Cuando los esclavos no me estoy refiriendo a los imperios esclavistas, me estoy refiriendo a 1800, ¿vale? Con todas las plantaciones de algodón que Europa tenía en América. Ellas cogían y decían, mira, aquí tienes el recurso para mantener este sistema. Cuando todo aquello desaparece, todas estas empresas, mirad dónde están ahora, están con combustibles fósiles. Y es más, podéis ver qué es lo que están haciendo ahora. Repsol hace años, o sea, no os podéis imaginar que Repsol, que era las gasolineras, os fuera a ofrecer energía fotovoltaica. Ahora lo está haciendo. O sea, las grandes empresas que crean estos escenarios, ya ellos prevén cambios de modelos de negocio, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente remarcar que no es una cosa que nosotros creamos, sino que se está viendo que está pasando. El escenario Sky. El escenario Sky dice que, bueno, se basa en dar una serie de soluciones para esas condiciones iniciales.
que el calentamiento del planeta no supere 2 grados y que hay que hacer emisiones de CO2 en 2070. ¿Cómo van a conseguir? Y ellos dicen, si conseguimos implementar estas soluciones, entonces la transición, no os preocupéis que va a ser exitosa, todo el mundo va a tener energía, no va a haber absolutamente ningún problema, vamos a evolucionar, seremos una sociedad mucho más verde, etc. Esto es lo que dice el escenario SAR. ¿Qué implica? Bueno, pues implica aumentar la electrificación del sistema, ¿vale? Por 3. El ritmo que tenemos ahora, pues por 3. Aumentar el precio de las emisiones de CO2 y armonizarlo, aumentar la utilización de hidrógeno para el transporte que no se puede electrificar. Esto es muy importante, chicos. Cuando hablamos de coche eléctrico, ¿vale? El coche eléctrico puede ser una realidad, pero lo que no va a ser nunca una realidad, ¿vale? Es el camión eléctrico. El transporte pesado no se puede electrificar. Entonces, por eso, cuando dice el hidrógeno, ¿vale? La alternativa del hidrógeno es para dar respuesta no tanto al sector de vehículo particular, sino para todo lo que es todo el transporte pesado. Desde barcos, camiones, etcétera, sobre todo autobuses, ¿vale? En Madrid ya tenemos autobuses que están moviéndose por hidrógeno, ¿vale? Y hicieron una hidrogasolinera y hay autobuses que se están moviendo por hidrógeno. Vale. Otro escenario que también que nos dice que es positivo nos dice la propia Comisión Europea. Lo que pasa es que la Comisión Europea es todavía más, sus condiciones de contorno son más exigentes. Exige 0 emisiones netas en vez de 2070 en 2050. Pero bueno, hay una de las cosas que no entendemos muy bien de Europa, cuando ella dice que esta transición nos va a llevar a que el crecimiento económico, o sea, que el crecimiento del sistema estará disociado del uso de los recursos. Y yo me pregunto, ¿y cómo lo va a hacer? Porque, desde luego, toda la historia de la humanidad ha estado ligada al uso de los recursos externos. Entonces, no sé qué entienden ellos desde el punto de vista de disociar el crecimiento económico con el uso de los recursos. ¿Vale? Es difícil, a lo mejor a los políticos también en las clases de física, a lo mejor también les diría así. Y ellos lo que hacen, ¿vale? Es establecer ciertas medidas, ¿vale? Para llegar a esos objetivos. Están trabajando en ello y cada vez las exigencias son más duras, pero parece que damos un paso adelante y medio detrás. O sea, vamos a avanzar un paso adelante y medio detrás, no tan rápido como quisiéramos. Mira, el otro día leía que, creo que ha sido en Dinamarca, que las hidrogasolineras, ¿vale? El consorcio que llevaba las hidrogasolineras había cerrado porque el modelo económico no era, o sea, el business todavía no era viable. O sea, para dar suministro a unos cuantos todavía no era viable. Entonces, claro, estamos a preguntar, ¿para qué están los estados? Precisamente para solucionar estos casos. Modelos que todavía no son muy económicamente viables, pues para darles apoyo hasta que consigan estar más implementados en la sociedad. Entonces, es la sensación esta, ¿no? De que vamos un poquito adelante y retrocedemos un poquito detrás. Pero bueno, también el otro día oía el tema de que Alemania había querido reducir, en cierto modo, los compromisos con el cambio climático, porque dice que es incapaz de llevar a cabo una transformación tan rápida de su industria, ¿vale? Entonces no es capaz de poner tanta energía limpia como se necesita. Y Alemania es un país tremendamente industrializado. Entonces, bueno, pues lo que os digo, que vamos avanzando, pero que nos está costando, ¿vale? Vale, escenarios futuros. Esos dos serán positivos, tanto la Comisión Europea como el escenario de las petroleras dicen que vamos a salir de esta y que lo vamos a hacer muy bien. Hay otros que no piensan así, ¿vale? Yo no quiero vender ni las cosas positivas ni las negativas, quiero daros visiones diferentes, porque eso es muy importante, chicos. Lo más importante de la vida es tener una actitud crítica. Una actitud crítica. No os tenéis que fiar nunca de lo que os dice uno, de lo que os dice el otro. Tenéis que ir a las dos fuentes, contrastar lo que dice uno, contrastar lo que dice el otro, para poder ser autocrítico y crearte tu propia opinión. ¿Vale? ¿Todos los demás? No. Bueno, pues,
todo lo demás, al final somos manipulables. Entonces es súper importante que seáis muy críticos y leáis, tanto de una parte como de otra. Intentéis entender lo que dicen unos y lo que dicen otros. Este libro lo escribe Antonio Turiel. Antonio Turiel es investigador del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. ¿Vale? Él dice que estamos salidos. Básicamente es lo que dice. ¿Vale? Él dice, mira, estos son para demostrar, analizar los hechos. Primero, la designación de las petroleras. Lo que dice es, mirad, cada vez, desde el 2014, cada vez hay más desinversión de las petroleras en nuevos pozos, ¿vale? Y ese es más. Estos son las pérdidas que están acumulando las petroleras ahora mismo, ¿vale? Ante esa situación de pérdidas y esa desinversión, obviamente, ¿quién nos va a traer el petróleo? O sea, es que va a ser imposible, pero es que además hemos llegado, como os decía, al pico del petróleo. Entonces, encontrar más, o sea, el pico del petróleo era este, ¿vale? Que ya lo hemos pasado. Entonces, en un escenario en el que las petroleras se están retirando del mercado y solamente están trabajando con los pocos pozos, bueno, pocos son muchos, pero con los que tienen, básicamente, acabando de explotarlos, lo que dice el escenario, ¿vale? Sin nuevas inversiones, es que para 2025 tendremos disponible en el mundo la mitad del petróleo que había en 2020. 2025 es 2 años, chicos. 2 años. Si en los nuevos pozos hicieron algunas inversiones para mantenerlos, y bueno, por lo menos para mantenerlos, no dejarlos y explotarlos de cualquier manera, tendríamos un poquito más de esperanza. Si abrieran nuevos pozos, todavía más esperanza, pero es que eso no es lo que están haciendo. Por eso Antonio Turiel lo que dice es que va a ser muy difícil salir. Y va a ser muy difícil porque, lo que digo, el 50% en 5 años es como si la sociedad tuviera que parar por el tiempo de 5 pandemias. ¿Vale? Un 10% fue lo que a nivel global decayó la demanda de petróleo cuando estuvimos todos encerrados en casa. Es decir, necesitamos estar encerrados prácticamente 1 año, ¿vale? Para acomodar las necesidades con la oferta que va a haber en el mercado. Pero es eso, además, asociado a los picos de los materiales, nos está llevando a casos como el petróleo, lo siento, pero es que es necesario para fabricar ahora mismo las renovables, ¿vale? Mira, el otro día decían, en la conferencia en la que estuve, decían, a ver, que la fotovoltaica no emite, ¿vale? Que es una energía limpia, lo sabemos, pero es que la fotovoltaica, en función de dónde la fabriques, ¿vale? ¿Con qué electricidad, con qué energía estás fabricando esos módulos? Tiene una huella o tiene otra. No es lo mismo fabricarla en China que fabricarla en Europa, ni fabricarla en América, ¿vale? O sea, al final necesitas, bueno, pues petróleo para fabricar renovables, hasta que haya suficiente electricidad de las renovables para que fabriquemos a nivel industrial con las renovables. Más, no podemos, esto lo que dice Miguel es que esto nos lleva a que no podemos sustituir toda nuestra demanda del petróleo al ritmo necesario para llegar a los objetivos del cambio climático. Asocia eso a una falta de materiales que soportan todas las TICs, especialmente los modelos fotovoltaicos necesitan plata, necesitan cobre, necesitan muchos materiales que ahora mismo empiezan a escasear. Es que ya no solo es el petróleo, es que hay otros materiales que empiezan a escasear, ¿vale? Entonces, Turiel concluye diciendo, mirad, da igual lo que hagamos, reduciremos el CO2 porque va a haber una contracción de nuestra sociedad, ¿vale? Va a haber una falta de actividad. Al final, esa falta de actividad limitará el transporte, las necesidades de transporte, y al final, bueno, pues pasaremos de esta con una contracción económica y, bueno, yendo a un escenario mucho peor del que teníamos inicialmente. Ya está. Esto es otra opinión más, ¿vale? Os podéis quedar en la que queráis. ¿Y qué hago yo en una incertidumbre como esta? ¿Vale? ¿De qué es esta frase? Ahora nos vamos a otra sinodalidad. Yo soy Jimmy
circunstancias. Filosofía, Ortega y Gasset, ¿vale? Obviamente, hay escasez de recursos, lo estamos viendo todos en la cesta de la vuelta, ¿vale? Hay una carestía de la vida, cada vez es más caro el vivir, ¿vale? Occidente está guiando sus acciones por el cambio climático, mientras que China sí que se está moviendo y están yendo en la misma dirección, pero está guiada por ese escasez de recursos. El resto del mundo, como os digo, en un sistema capitalista nos importa muy poco su opinión o lo que tengan que decir. Es así de triste, pero es lo que está pasando. Si efectivamente vamos, o tenemos que tener por lo menos un plan B, si al final vamos hacia una transición fallida, una contracción del sistema, tenemos que tener un plan B. Pero es que si hay una transición fallida, otra cosa que puede pasar es que haya un cambio de poder. Habéis visto lo que está pasando en China. O sea, China cada vez se está posicionando más fuerte a nivel mundial. Yo lo siento, pero es que no conozco en la historia de la humanidad ningún cambio del orden mundial, ningún cambio de poder en el orden mundial que no haya pasado por una resistencia del propio poder que haya acabado en una guerra. Entonces, esos escenarios están ahí, ¿vale? Y tenemos que ser conscientes, no podemos vivir en un mundo feliz y pensando que todos somos buenos, ¿vale? Porque esto es lo que hay. Entonces, ¿qué hago yo en esta? O sea, ¿qué puedo hacer yo en una incertidumbre como esta? Bueno, pues acciones para la supervivencia, que es lo único que os puedo decir. Agotar las posibilidades, vamos a hacer todo lo posible para que la transición sea exitosa. ¿Cómo podemos contribuir para que la transición sea exitosa? Bueno, pues reduciendo nuestro consumo, o sea, intentando ajustar nuestros consumos que sean racionales, nuestros consumos energéticos, junto con, en la medida de lo posible, que cuando utilicemos esos recursos sean renovables, ¿vale? Es decir, si a vuestro instituto podéis ir en bici, es mucho mejor que ir en autobús, ¿vale? Si ya no digo nada del coche, bueno, no sé que tengáis un eléctrico, un Tesla, una cosa así, pero al final, bueno, pues si intentamos eso, la reducción del consumo junto con el consumo de energía limpia. Otra cosa importante, en la medida de lo posible, es que cada uno se asegure el suministro energético, ¿vale? La autogestión energética es un punto clave. Primero, también no miremos la incertidumbre. Parece que hay una confianza ciega en la ciencia, ¿vale? Que alguien va a sacar como una innovación del sombrero para decir, aquí está y vamos a salvar el mundo. Mirad, un iPhone, ¿vale? Que es una innovación disruptiva, aparece una de 200 millones. ¿Vale? Los investigadores normalmente hacen investigaciones que aportan innovaciones incrementales, o sea, mejoran un producto. El desarrollar una idea totalmente disruptiva, novedosa, que nos saque de esta, desde luego, hoy por hoy la ciencia no tiene nada en los cajones que vayan en ese sentido, ¿vale? Os digo, pensamiento crítico, reflexionar leyendo autores que vivieron ya en tiempos de incertidumbre, ¿vale? San Agustín, Maquiavelo, Ferrari, Suñer, Ortega, Unamuno, Owen, San Simón, ¿vale? Entonces, para esto agotar las posibilidades de una transición energética, reduciendo consumos renovables, nosotros dentro del proyecto Aurora hemos desarrollado un algoritmo, ¿vale?, que os permite monitorizar vuestro propio comportamiento energético, ¿vale? ¿Cómo? Si yo meto mis hábitos diarios en energía, ¿vale?, ¿cómo estoy impactando en el medio ambiente? Como os digo, no solamente es CO2, ¿vale? Es que también tenemos en cuenta en nuestro algoritmo la cantidad de energía que cada uno necesita para poder vivir, ¿vale? Entonces, esa app la tenéis aquí, se llama Aurora Energización. Vosotros accedéis, ponéis ciertos datos, están semi-automatizados los datos, sobre todo para el transporte, y al final, ¿qué os dan? Os da una serie, y esto os suena, ¿vale? Os da una serie de etiquetas,
¿vale? Como las etiquetas que tienen los coches, como las etiquetas que tenéis en los frigoríficos, que vosotros identificáis si eso es más o menos responsable, pues lo mismo, pero para cada uno de nosotros, ¿vale? Es un algoritmo que está desarrollado exclusivamente para fomentar eso, para fomentar cambios, para que la gente sea consciente. Bueno, no es para fomentar cambios, es para que la gente sea consciente de cómo tiene que cambiar, ¿vale? Si yo soy muy bueno en electricidad, pero soy muy mal en calefacción, bueno, pues a lo mejor no puedo cambiar el sistema de mi casa, pero es que esto, ¿vale? Tengo que analizar, tengo que ser crítico. ¿Por qué estoy contaminando tanto? ¿Por qué mi impacto es tan negativo desde el punto de vista de la calefacción? A lo mejor no puedo cambiar el sistema energético, pero es que a lo mejor es tan sencillo. Y mirad, es que nuestras abuelas lo hacían. A lo mejor estás consumiendo mucho porque en tu casa la eficiencia energética de las paredes son malas o tienes ventanas que son malas. A lo mejor no puedes poner una solución desde el punto de vista de voy a arreglar la ventana. Pero lo que os digo es que a lo mejor poner un cartón en la ventana, bajando la persiana en invierno, ¿vale? Es solución suficiente para empezar a reducir un poquito ese consumo de gas que a lo mejor tienes para mantener la calefacción. Suena, de verdad, o sea, es que a veces a grandes males, grandes remedios, se suele decir. Es que a veces parece como que, es que no puedo hacer nada porque todo esto implica mucho dinero. Pues no, muchas veces no implica mucho dinero. Simplemente ser consciente de lo que tienes que cambiar. ¿Vale? La tenéis disponible tanto en Apple, en iOS, perdona, como en Google Play, ¿vale? Y luego, como os decía, la acción de supervivencia pasa por consumir menos, aquellos que puedan por intentar cambiar sus sistemas de calor y frío hacia bombas de calor, revisar temas de aislamiento, la movilidad, pues intentar por lo menos compartir el coche, o sea, si no puedes quitar el coche, intentar compartir. Todo el tema de reciclar, reutilizar, reparar las cosas, ¿vale? También va por esa línea. Todo eso lo podéis hacer, está en vuestras manos, ¿vale? Consumo de proximidad. Todo esto va en la línea de reducir consumos energéticos. Electrificar nuestros consumos, pues en la medida de lo posible, que pueda reemplazar calderas de gas por bombas de calor y electrónica, fenomenal. Los que puedan tener la capacidad de inversión de vehículos eléctricos, fenomenal. Uso de renovables. Podéis hablar, charlando en muchísimas comercializadoras energéticas, ¿vale? Podéis decidir de abrir a una que directamente solamente produzca y distribuya energía que viene de fuentes renovables. No intentar desplazar a aquellas que todavía están en el mercado, ¿vale? Ofreciendo electricidad que viene de energías fósiles. Lo podéis hacer, es una empresa únicamente de comercializadora, no es más. Autoconsumo fotovoltaico. Aquellos que no tengan o que no tengan tejado para poner fotovoltaica pueden invertir en cooperativas fotovoltaicas. Es una inversión, igual que la que pones en el banco, ¿vale? De hecho, aquí nosotros tenemos la propia comunidad energética del Campus Sur para esa línea. Bueno, y así muchísimas más acciones que podéis tomar, ¿vale? Ya lo último que os quería contar es esto de la comunidad energética del Campus Sur. Nosotros aquí en el campus lo hemos hecho así. Nos hemos juntado, tenemos 400 miembros en el campus apuntados a esta iniciativa. Que lo que vamos a hacer es, a base de crowdfunding, ¿vale? Desde 20 euros, vamos a poner en marcha una instalación fotovoltaica. ¿Vale? Yo he decidido que este año, en vez de comprar el décimo de Navidad, para perderlo como todos los años, los 20 euros los jugaré. O sea, ya está. ¿Vale? Hay un retorno a la inversión de un 3-4%, no me voy a aplicar un 3% de 20 euros, obviamente. ¿Vale? Pero lo que estoy haciendo es con mi pequeño granito de arena, junto con los de mis compañeros de este caso, ponemos una instalación fotovoltaica aquí, se vende la electricidad, y es verdad que es un grano de arena en todo el mix energético, pero ya ese mix energético es un poquito más limpio.
gracias a mi propia inversión, no hace falta que venga nadie a hacer esa inversión. Y es lo que estamos haciendo en Aurora, ¿vale? Aparte, bueno, hay muchísimo más, todo esto lo promovemos también con otro tipo de actividades, no solamente es hacer esa inversión, sino nos intentamos formar a la gente, promovemos que cuando la gente hace los trabajos de fin de grado, por lo menos esos estudios que hacen vayan en las direcciones de apoyo hacia, o estudios hacia apoyo de la transición energética. Por ejemplo, yo tengo un TFG, un trabajo de fin de grado este año, para hacer una aplicación web para gestión de comunidades energéticas. Bueno, pues es un informático y es la manera que él tiene de apoyar esta transición, ¿no? Cada uno desde nuestros skills lo podemos hacer. Y ya, ¿qué podéis aportar cada uno de vosotros? Pues mirad, en nuestro caso, podéis haceros amigos nuestros, ¿vale? Apuntándolo a la lista de distribución. Nos podéis seguir en redes sociales. En la lista de distribución podéis ver en qué actividades podéis formar parte. Y bueno, movilizando tus círculos sociales, bueno, pues para que tomen un poco conciencia, simplemente compartiendo, oye, pues que había aprendido esto, compartiendo para que todo el mundo sea un poquito más consciente de la situación actual en la que nos estamos moviendo. El que cada uno se suba al tren es decisión de él, ¿vale? Pero el tren está pasando. Y ya está, muchísimas gracias, chicos. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo no he encontrado la app. ¿No se encuentra la app? Ahora, mira, bueno, ahora lo que necesitaba era. Servidor de energía Aurora. ¿En español es servidor de energía? Sí. Ah, ese es en español. Servidor de energía Aurora, porque si no con Aurora no la encontré. No, por Aurora me salía Aurora con E. Ah, pues servidor de energía Aurora. Y ya es que yo también, o sea, estoy acostumbrada a promocionarla en inglés y no sabía que a lo mejor había que ponerla como. Así sale. Sí, el segundo. Vale. Sí, la primera fue. Sí. Vale, pues gracias por elegir, porque yo me instalé en su momento la versión beta y a mí se me ha ido actualizando ya cuando se ha hecho pública, entonces ya no sé ni en español cómo se tenía que usar. Bueno, no os quejaréis, he pasado por todas las asignaturas, así como que no quiere la cosa. ¿No tenéis ninguna pregunta, ninguna duda? Sí, dime. A ver, yo quiero hacer una pregunta, compartir todas esas acciones que han dicho que podemos hacer, las he llevado a cabo y he conseguido reducir el consumo energético en un 65% de lo que es el consumo medio de una vivienda en bloque de la Comunidad de Madrid. De 7.860 kilovatios pasar a 2.740. Podéis actuar donde, o sea, a todos nos gustaría estar a nivel élite mundial, actuando a nivel de élite mundial. Donde podemos actuar es en nuestro entorno, ¿vale? Si queremos cambiar el mundo, decía aquí una de todo. Decía la Madre Santa Teresa, si quieres cambiar el mundo, empieza cambiando tu entorno, ¿vale? Podéis hablar con vuestros padres, intentar, porque no se promueve en nuestra comunidad de vecinos se ponen unas placas, nos informamos, vamos al ayuntamiento, a hacer algún tipo de ayudas. Hay ayudas
recursos ahora mismo para hacer todo eso. Entonces, bueno, pues concienciar a vuestros círculos y ser más humanos. Es verdad que vosotros no podéis tener los recursos económicos para hacer las cosas. Es verdad que su pregunta fue cómo fue llevar. Y las ayudas, por ejemplo, que hay en la Comunidad de Madrid, que no son de la Comunidad de Madrid, son ayudas a nivel europeo. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pueden tardar hasta un año en devolverte los 2.000 o los 3.000 euros que te dan la ayuda. En otras comunidades tardan mucho menos tiempo. Con lo cual, yo tengo que tener una inversión de entrada para poner paneles solares en mi casa, que a lo mejor son 6.000 euros, 6.000 euros. El otro día en la conferencia, en la resumen digo una frase, ¿vale? Que dije, con esto de la transición energética, the rich become richer, o sea, el rico se convierte en más rico. Estamos hablando de que la transición energética no puede dejar a nadie atrás, ¿vale? Es lo que se nos llena la boca, o a los políticos se les llena la boca de decir, no vamos a dejar a nadie atrás. Ya, la realidad es esa. La realidad es que quien se puede beneficiar al final de dejar de pagar electricidad después de 6 o 7 años de retorno de la inversión, es aquel que puede poner encima de la mesa 6.000 o 7.000 euros para la mesa la que puede volver a pagar. Esa es la dura realidad. Después es verdad que vienen las ayudas, ¿vale? Pero la gestión está tardando muchísimo. Por otra vía, te puedo decir que no solamente están las ayudas de la Comunidad de Madrid, a nivel de declaración de Hacienda tienes también ayudas, ¿vale? Que van de 20, 40 y 60% en función de si es el edificio, si es una casa o si es un familiar, ¿vale? Ahí esa viene un poquito más inmediata en el sentido de... Lo que pasa es que ahí tienes que declarar que están pasando de un certificado energético E a un certificado energético C o B, que eso es muy complicado, porque tienes que hacer una inversión en aislamiento, en pasar de energías no renovables a energías renovables, y pues no se trata lo mismo. Yo que sé, para llegar el tejado de mi casa el año pasado me gasté casi 5.000 euros. Así, claro, pues vale, ahí lo he dejado, pero ya veremos cuando pongo los paneles solares, por lo cual no puedo pedir la retribución de Hacienda porque no he pasado de un F a un D, porque no, porque solo con entrar el tejado no pasa. Y sigo teniendo gas, para quitarme el gas tendría que tener electricidad, para invertir en una aparato de electricidad tengo que tener 10.000 euros o lo que sea, o sea, y es que vamos así. Entonces, todo a la vez. Allá hay oficial de la Comisión Europea. No es mentira, digo, no es mentira, es la realidad. O sea, estamos dejando fuera del sistema a que no pueda hacer las inversiones grandes. La gente está dispuesta a colaborar, pero, o sea, no se puede impedir. O sea, al revés, tú tendrías que ir y decir, hasta que no me des el dinero no hago la inversión. No, ellos te dicen, haz la inversión que quieres, pues te dinero. ¿Qué no? O sea, si el dinero supuestamente lo tenéis, ¿no? Pues entonces pon el dinero primero y después la gente hace la inversión. Lo complementa. Es la realidad. Vamos a hacer cambios. Sí. Ah, vale. Ok. Miguel Navas, mis compañeros también del Instituto de Energía Solar y también conmigo aquí a la Junta de Gobierno. Chicos, encantada de poder compartir las sesiones. Sé que sería Ana, así que aquí estoy para responder lo que queráis. ¿Por ahí una pregunta? Sí, bueno, más que una pregunta es un mensaje de esperanza. Hablamos mucho de inversiones millonarias y voy a contar mi experiencia. La bomba de calor es aerotermia, aire con la bomba. 2x1, o sea, una unidad exterior y 2 unidades interiores, que ha sido gran parte del milagro de mi reducción energética, ha costado 1.800 euros en total. Con el ahorro, en menos de 2 años, lo he amortizado ya. No hay que hacer aerotermia, levantar todo el piso, tuberías y tal. El tema es mucho más sencillo. Entonces, no tengo que instalar. Como reduzco tanto, no tengo que instalar placas solares ni nada. El sistema puede ahorrar un 80%, el aislamiento un 20%. Entonces, esos 1.800 es mejor emplearlo en la bomba de calor que no gastando en 2.000 o 5.000 o 10.000 en aislar. Porque el porcentaje en aislamiento de ahorro de energía
tecnología pase mucho. Estoy hablando de la experiencia propia, pues sí, muchas gracias, me parece. Normalmente, lo único que puedo decir a tu comentario es que generalmente para cada vivienda la solución es diferente. Hay viviendas en las que es muy caro aislar, generalmente todas, ya están hechas, aislarlas, quiere decir que tienes que poner en todas las paredes paneles atlánticos, y eso es caro. Pero hay otras viviendas en las que poner una bomba de calor también es caro. Aquí pasa muy grande, la bomba de calor va a calentar o va a enfriar la casa, y si la casa es muy grande, pues va a necesitar una bomba de calor más grande. Estamos hablando, o sea, los datos que tengo es la vivienda media en la Comunidad de Madrid son 83 metros cuadrados, aunque la mayoría tiene 75. Estamos hablando de la vivienda media con una población media de 2,5 habitantes por vivienda, ¿vale? Dice, claro, si tienes 170 metros no va a ser claro, pero quiero decir que estos datos valen para la gran mayoría de viviendas en bloque, no vale para un salir independiente ni nada de eso, claro. Más preguntas. Venga, estudiantes. Están un poco cansados. Yo os felicito porque la charla ha sido larga y habéis estado, voy a decir, atentos y atentas, pero os ha suscitado porque se han hablado de cosas muy políticas, ¿verdad? Sobre las transiciones de unos modelos energéticos a otros y en medio hay unas crisis muy gordas. Entonces, parece que estamos en una de esas, ¿no? Entonces, aunque hablemos de esto sí de una manera colega, vamos a decir, no deja de ser un problema que afecta a toda la humanidad, que es una preocupación mundial y sobre eso puedo decir también, usando los equipos de esta mañana, que este mes de octubre en algunos sitios de España vamos a llegar casi a los 40 grados. Eso está probado científicamente que es causa de nuestras emisiones de CO2 producidas por ir en coche. Y en coche me refiero a toda la humanidad. Ir en avión, quemar combustibles para producir electricidad, quemar combustibles para calentar nuestra casa. Todas esas cosas que son súper cotidianas, porque todos hemos en el coche, en el autobús, en el metro, todos gastamos electricidad en casa, todos nos calentamos con estamos en agua caliente, todo eso incide en generar más CO2 y en generar esta crisis energética. Y vamos a, no digo nada más para hablar de ello, si ya estáis cansados, pues si no hay más preguntas, podemos parar aquí. Pues os agradecemos mucho, de verdad, el interés que habéis tenido en venir aquí, en escucharnos, en visitar nuestro laboratorio a cielo abierto y estamos muy agradecidos de lo bien que lo habéis